un repaso de las cosas que ya hemos visto y que las vamos a usar hoy para ver básicamente caída libre, tiro vertical y proyectil, que van a ver que es una aplicación de lo que vimos antes. Entonces, habíamos visto movimiento, cambiar el color, movimiento rectilíneo uniforme, y no me lo cambio. ¿Qué se cumplía en el movimiento rectilíneo uniforme? La velocidad era constante. La velocidad es constante. O sea, V igual a constante. Y la ecuación es, por ejemplo, x es igual a x0 más bt. Para usar esta ecuación, ustedes tienen que, supóngase que tiene un móvil que se mueve con una velocidad constante. Para poder escribir esta ecuación, ustedes tienen que definir un sistema de referencia. El sistema de referencia lo coloco acá, así, y recuerden, de forma normal uno coloca estos dos nada más. Estos dos indican los sentidos positivos de la variación. No es necesario poner esto porque ya está implícito esto. Entonces, esto sería el x0. Entonces, en este caso, la ecuación quedaría x es igual a x0 más b por t, como está ahí. Ahora, si yo coloco mi sistema de referencia acá, así, x será b por t. Y si yo tengo el sistema S que está allá, pero esto se va para allá, a x0, la ecuación me queda x es igual a x0 menos b por t. ¿Sí? Lo que le tiene que quedar claro es una cosa, no se puede entender esta ecuación si no está el sistema de referencia. Básico, uno de los errores más comunes de los alumnos es que escriben la fórmula, reemplazan los valores, pero como no está el sistema de referencia, no se entiende. Y si no se entiende, no se puede corregir. ¿Sí? Otra cosa, tiene que recordar las unidades. En el Simela, el sistema que nosotros usamos, la unidad, la variación de distancia está dada en metros. Supóngase que ustedes le dan 20 kilómetros. Lo que tengo que hacer es pasarla a metros. La pueden hacer como quieran. Para mí la manera más indicada es escribir las equivalencias. 1 kilómetro, 1000 metros. Este se va como este, con este me queda en la unidad metro. Si fuera una velocidad, por ejemplo 20 kilómetros por hora, la tengo que expresar en metros por segundo. Entonces tengo que otra vez escribir las equivalencias. 1 kilómetro, 1000 metros. 1 hora, 3600 segundos. Después simplifican y le queda. ¿Sí? Tienen que recordar una cosa. Uno con el tema del estrés del parcial y demás le puede errar en algunas cosas, en algunas cuentas. Eso se entiende. Pero si ustedes ponen 20 kilómetros por hora igual, por ejemplo, a 0,02, lo que sea, ¿no? Metros por segundo y está mal, se considera mal. En cambio, si ustedes acá ponen todo esto y uno dice, uy, con todo el lío, bueno, acá se olvidó un cero. Bueno, está bien, se lo considero el ejercicio, lo sigo mirando al ejercicio sabiendo que no me va a dar el resultado correcto, pero va a estar todo bien planteado. Bueno, ¿y cuál será la variación? Vamos a poner todo acá.
de la posición. Esto es X en metro y esto es B en segundo. ¿Cuál será la gráfica de esta ecuación? ¿Es una línea? ¿Es una parábola? ¿Es una hipérbola? Una línea recta, perdón, una parábola, una hipérbola. ¿Qué es? La pendiente. No. Si yo grafico esta función, ¿qué me va a Línea dar? recta. Una línea recta. ¿Arranca desde el origen o no? En ese caso sí, porque sería x0. Acá, ¿eh? X0 indica el valor inicial, no es X igual a 0. Fíjense que acá el No, no, X0 sí. vale, ¿está bien? Sí, no, Entonces depende del tiene, sistema de referencia en ese caso. por eso, en este caso, este que tenemos acá, el primero, Sería una a recta la que T igual a, arranca de la posición inicial del auto. de acá, digamos, por ejemplo, X0, ¿está bien? X0 es la posición en la cual está el móvil para T igual a 0. ¿Y es una línea recta? ¿Va para arriba o va para abajo? Va para arriba. Va para arriba. ¿Por qué va para arriba? En ese caso la velocidad es positiva. O sea, Claro, la pendiente va a sería, ser positiva. claro, este caso. Si fuera este caso, Iría para sería parte abajo. de acá, pero va para abajo. Bueno, eso más o menos sería el repaso de MRV. MRV. Ecuaciones. X es igual a X0 más B0T más un medio de AT cuadrado. B igual a B0 más AT. A igual a constante, ¿no? ¿De acuerdo? Vamos a ver si planteamos, estoy mirando un ejercicio, cualquiera de los que hemos visto. Bueno, vamos a improvisar porque no. Entonces, ¿esto cómo se...? Tengo un sistema y me dicen, bueno, un móvil está acá a una X0, entonces yo ya coloqué mi sistema ahí, que tiene una B0 y tiene una aceleración A, por ejemplo, para poner el número 3 metros por segundo cuadrado. Y esto será 10 metros por segundo. Esto lo llamamos móvil A, por ejemplo. Entonces el móvil A tendrá una XA igual a, y esto supóngase, un metro. Un metro más 10, no le vamos a colocar todas las unidades, porque si el sistema está todo en el correcto, yo no tengo ningún problema que escriban los números sin unidades. Eso se lo dejo a ustedes. Más un medio de 3t cuadrado. BA es igual a 10 más 3t. Eso sería. ¿Y cómo sería la gráfica de estas gráficas? La que se basa en x, o sea, en el desplazamiento, sería una parábola, la de la velocidad una línea recta y la de la aceleración una línea recta pero constante. X y t. Empieza en 1, la parábola, Sí. y va para arriba. ¿Cómo sería para arriba? Porque acá es positivo.
¿Ya ven? Y hace una cosa así. Eso sería más o menos. Y la B en T. ¿Dónde arranca? Arranca en 10. Ahí. Y va para arriba. ¿Ya ven? Bueno, con estos conceptos es lo que vamos a ver, que van a ver que no hay diferencia entre el capítulo del tiro vertical. Entonces, vamos directamente a un ejercicio. Dice, una piedra se lanza desde lo alto de un edificio de 50 metros de altura. Entonces, bueno, hago lo de siempre. Hago así. Hago así. El edificio, 50 metros. O sea, voy leyendo y voy graficando. Con una velocidad inicial de 20 metros por segundo, directo hacia arriba. O sea, una cosa así. Y una B igual a 20 metros por segundo. Entonces, antes de hacer nada, tengo que colocar mi sistema de referencia. El sistema de referencia lo puedo colocar donde yo quiero. Si lo coloco acá, así, este lo vamos a dibujar aunque no hay movimiento. En el horizontal, ¿no? ¿Cuál será la ecuación? En este caso, en vez de x, y. Y acá sería igual, pero es un, yo digo que es un MRV. ¿Por qué digo que es un MRV? Porque tiene como factor de aceleración la gravedad, ¿no? Claro, que va para abajo, siempre. Entonces ya tengo un dato. Entonces, ahora sí, y igual, hay cero. ¿Hay y cero? En este caso, Si toma el sistema de referencia desde el piso, sería 50. sería 50. Entonces, 50. ¿Hay de cero? Sí, 20. 20 metros por Más segundo. 20. T. Menos un medio. T. G. T cuadrada. La BI, aquí es igual. A 20 menos G por T. ¿Sí? Con los gráficos típicos de lo que vimos antes. Ahora, vamos a ir con esto. Después vamos a hacer un pequeño cambio. Entonces, acá dice, el tiempo que tarda en llegar a la altura máxima. Recuerden, cada pregunta es una condición. Y otra cosa, como nosotros ponemos A, B, C, D, tiene razón eso. La razón es que hay gente que escribe, calcula todo así en masa. Entonces después dice, pero ahí está el punto A, abajo o arriba está el B. No, lo tiene que calcular ordenado. Tiene que poner A y hacerlo. ¿Sí? Bueno, dice el tiempo que tarda en llegar a la altura. Cuando llega a la altura máxima se cumple una condición. ¿Cuál es? Pendiente igual a 0. La velocidad cero. La velocidad cero. Es igual a cero. Quiere decir que 20 menos gt igual a cero. Y de ahí sacan el tiempo final. Sí. Ya está la parte B. La altura máxima. En la altura máxima, la velocidad cero. ¿Sí? Entonces pueden poner que I en TF, esto tiene un valor, es igual a lo que está allá. ¿Sí? Y hay que calcular la I. ¿De acuerdo? Porque en esta ecuación, ¿qué es lo que yo conozco ahora? El tiempo. El tiempo no es una variable ahora. Porque yo sé que está en la altura máxima. ¿De acuerdo? ¿O no? Sí, sí. Bueno, entonces esto ya está. La velocidad de la piedra cuando regresa a la altura de la cual se lanzó. Eso amerita hacer una nueva gráfica. La gráfica es esta. Esa sería, ¿no?
Porque dice, cuando regresa, sube y baja. ¿Está bien? ¿Qué condición se cumple ahí? ¿Qué les parece? La altura inicial tendría que ser 50 más lo que averiguaste en el punto B. No. Fíjense, No, o está sea, acá. o sea, Está y sería ahí. igual a 50. Claro. Y igual a 50. Igual a todo lo que sea. Y es una ecuación en la cual, ¿qué es lo que no conozco? Ahí. El tiempo. Esto sería 50 más 20t menos un medio gt cuadrada. Y acá saco el tiempo. ¿Sí? Y con el tiempo que calculo. ¿Qué les parece? Lo que me Con el tiempo pide. puedo calcular la velocidad. La velocidad. Y ahora, como verificación, porque hay una cosa que ustedes tienen que agarrar en la mano de entrada. Todo tiene una verificación. Así, a ojo en estos casos. Yo calculo un valor y supóngase que me da, qué sé yo, 20 metros por segundo. O me da B igual a menos 20 metros por segundo. ¿Cuál será la correcta? La negativa. Es negativo porque va para abajo, puesta en mi sistema de referencia. Si no, hay algo raro. ¿Está bien? Tienen que volver a mirar. Bueno, el D encuentra, eso ya estaba, la velocidad de piedra en T igual a 5, bueno, es lo mismo. Considerando el punto D, ¿a qué igual la variación de velocidad? Eso, ¿a qué será igual la variación de velocidad en función en relación al tiempo que se produjo ese cambio? ¿Qué les parece? La variación de la gravedad no va a haber nunca. Claro. Va a ser Entonces, constante. y entonces, la variación de la velocidad en un lapso de tiempo, ¿cuánto tiene que darme? El que me habló recién está bien encaminado, pero ¿a qué debería ser igual? A la variación de la velocidad con respecto al tiempo que se produjo esa variación. Sí, bueno, en este caso, bueno, 9,8 metros por segundo Me cuadrado. tiene que dar eso, si no me da, hay algo malo también. ¿Sí? Ustedes van a ver en su carrera que siempre hay métodos de verificación, independiente del cálculo que yo sé. Hay un método para calcular y un método para verificar, independiente uno del otro. Y me tiene que dar igual. Si no me dan igual, hay algo raro. Y mi consejo es que lo usen. Cuando hagan un cálculo real, que verifiquen. Porque una vez que se hizo el mecanismo o la estructura, ya es tarde. ¿Sí? Bueno, ¿y la gráfica cómo será de esto? ¿Cómo será el de I, por ejemplo? Es una parábola, arranca en 50. 50. Va para arriba hasta que Va para llegue arriba. al... Va, no- va, es una parábola, va para Sí, arriba un poco hasta que llegue al punto donde arranca a caer. digámoslo así. Primero esto. ¿Está bien eso? ¿Cómo no escuché? Esta gráfica que yo hice, ¿está bien? Estaría bien para el periodo antes de que termine de subir. ¿Y ese término? ¿A dónde está? No, no, sí, En está, negativo. va para abajo primero. Sí, Va porque la para velocidad abajo. va a arrancar a bajar hasta que llegue el punto que sí está bien. ¿Va? ¿Tiene que ser una cosa así? ¿O no? Sí. Bueno, listo. Eso más o menos conceptual. Después lo van a ver bien en la práctica. Ahora vamos a ver tiro o el proyectil. Y van a ver que en realidad son aplicaciones de las cosas que uno ya sabe. Ah, pero antes que nada hay una cosa así muy rápida.
que es movimiento en dos dimensiones. Esto lo vamos a ver en forma conceptual y después se va a ver bien a medida que sepamos más cosas de movimiento circular. Bueno, pero ustedes tienen, por ejemplo, en el plano XY, tienen un móvil que se mueve en forma curvilínea de A a B. Este móvil el punto A está identificado por un vector, R1, por ejemplo, y el B por una R2. ¿Sí? Recuerden que tiene componente en X, Y cada vector. Y si yo uno esto así, o sea que yo hago R2 menos R1, vector. ¿Qué obtengo? Obtengo el vector desplazamiento. Como dijimos antes, ¿sí? El vector desplazamiento, ¿cuál era la definición? Punto final menos punto inicial. ¿Sí? Y si esto lo divido por el tiempo que tardó, obtengo una velocidad media. Ahora, una preguntita. La velocidad media, ¿cómo será? ¿Coincide en dirección y sentido con este vector que yo tracé? ¿Qué les parece? ¿O será para otro lado? ¿Cómo se contesta eso? Si yo tengo, por ejemplo, un vector R, vamos a hacer fácil, 4 en Y, y lo divido por el número 2, ¿qué me va a dar? 2 en Y, ¿está bien? O sea, R va para allá. Y el cociente también va para allá. Es más chico o más grande, dependiendo de este número. Si el número es positivo, no me cambia nada en el vector. Perdón, lo que me cambia es el módulo. Pero si el número es negativo, me cambia el sentido. O sea, conserva la misma dirección, la misma recta, pero se mueve para el otro lado. ¿Sí? Eso sale de hacer una cuenta. Bueno, entonces con eso yo podría obtener la velocidad media. Y si yo vamos a hacerlo más grande, hacerlo chiquito. Y acá trazo una tangente y la calculo, si yo tengo la ecuación matemática, la derivo y listo. ¿Qué obtengo ahí? Si yo trazo una tangente, ¿qué puedo calcular? La velocidad instantánea. La velocidad instantánea. ¿Sí? Eso es más o menos lo que está ahí. Y si yo tengo una cosa así, y de acá tengo un vector B, 1, y acá tengo un vector B, 2, y tengo el tiempo, y yo calculo B2 menos B1 como vector, y lo divido por el tiempo, que obtendré La aceleración. la aceleración del movimiento curvilíneo. Lo que le quiero decir es que en realidad los conceptos son iguales. ¿Sí? Lo que se puede, digamos, hacer un poco más complejo es la parte, digamos, del cálculo. Y por eso no lo vamos a hacer, porque por eso sí esto es así, de forma conceptual. Después, cuando veamos circular bien, acá o en la otra unidad, ya le haremos bien un cálculo. Bueno, ahora vamos a ver el proyectil, el tema proyectil. Y lo mejor de hacer esto es con un ejemplo, porque es una aplicación de cosas que ya hemos visto. Vamos a ver un ejemplo, tiene que ser hecho por acá.
Acá está. Dice, una piedra es lanzada de lo alto de un edificio. Me apuré a hacer el dibujito, pero no. Es lanzada de lo alto de un edificio a un ángulo de 30 grados sobre la horizontal. O sea que tiro la piedra así, esto es 30 grados. Una rapidez inicial de 20 metros por segundo. V0 igual a 20 metros por segundo. La altura del edificio es de 45 metros. Bueno, esto se puede hacer. ¿Y cuál será lo que vimos recién? Es parecido. Yo tengo un vector aceleración que va así. Si esto es x y esto es y, el vector aceleración, al ser perpendicular a una dirección, no provoca ningún cambio en la velocidad según esa dirección. O sea que, según el eje X, ¿qué tipo de movimiento puedo usar para calcular la posición del móvil? ¿Qué les parece? Habíamos visto solamente dos por ahora, MRU y MRV. Y repito, el vector aceleración, al ser perpendicular a un desplazamiento, no me provoca ningún cambio en esa dirección de la velocidad. Entonces, ¿cuál de los dos será según el eje X? De MRU. estos dos. MRU. O sea, según X, MRU. Entonces, y según el eje Y, hay un vector aceleración. Es lo mismo que un tiro vertical. Entonces acá es MRV. Y se pueden estudiar en forma separada. Eso tiene la posición en cada punto. Eso se llama principio de superposición. Entonces, lo primero que tengo que hacer es la descomposición de la velocidad inicial. Y eso, cuando lo hagan, díganme cuánto da. Así, practica. Esta componente que va a ser será la Bx. ¿A qué es igual? Coseno del ángulo, ¿no? Sí, Coseno 20 del... coseno, ¿no? 20 metros ¿Cómo? por segundo por 20 metros por segundo por el coseno. ¿Está bien? Sí. Bueno, ¿y cuánto da? ¿Cuánto da ese valor? Aproximadamente me dio 17,2. Bueno, 17,2 metros por segundo. Y según I, ¿cuánto será? ¿Cuánto da, perdón? Sería con el seno. Lo mismo con el seno. Claro, seno. Esta será la P0I. Mi el seno de I me da 10. No sé si estará bien. Está bien, porque el seno de 30 es 0,5. Ese es fácil, uno se lo acuerda. Bueno, entonces, lo primero que tengo que hacer es escribir las ecuaciones. X es igual, entonces, a X0, que no hay, porque en mi sistema yo le puse acá, 17,2 por T. ¿Y a qué es igual? ¿Y 0 hay? Sí, 45. Más 10T menos un medio de GT cuadrado. ¿Está bien eso? Sí, ¿Así? sí. Sí. Sí, sí. Bueno,
Y la BI, la que es igual a 10 menos PT. Bueno, entonces, supónganse que esto será la trayectoria. Entonces, en este punto, ahí, en este punto y en este punto, ¿cuánto valdrá la velocidad en X? Valdrá lo mismo. Lo mismo. Eso vale 17,2 metros por segundo. 17,2 metros por segundo. 17,2 metros por segundo. Y acá también 17,2 metros por segundo. En toda dirección que sea paralela al eje X, el cuerpo tiene la misma velocidad. Y la velocidad según Y, ¿aumenta o disminuye? A medida que yo me alejo del origen. ¿Qué les parece? Sin Aumenta. número. Disminuye. Disminuye. Disminuye porque tiene el efecto de la gravedad. Y llega a un punto acá, ¿que cuánto vale acá arriba? 0. 0. 0. Entonces, primero va para arriba, va cada vez más chiquito, acá es 0, y acá va para abajo. Y cada vez es más grande, ¿no? Por supuesto. Entonces, una de las preguntas básicas que uno hace, a veces en la teoría, a veces en la práctica, es ¿cuánto vale, digamos así, perdón, me apuré en una cosa. Esto que está acá cumple, como dijimos, esta condición, BI igual a 0. ¿Sí? Entonces uno dice, ¿cuánto vale? Y esto se llama, perdón, H máximo. Entonces, ¿cuánto vale la velocidad en el punto de altura máxima? Uno dice, pregunta. Muchísima gente dice la velocidad vale 0. No, no vale 0, porque si valiera 0, cuando llega acá se cae, ¿o no? Es como chocar con una pared infinitamente rígida. Pero sigue. ¿Por qué sigue? Sigue porque tiene esta velocidad de 7,2. Entonces la velocidad en el punto de altura máxima no es 0. Ahora, ¿cuál es 0 ahí? La La velocidad de en ahí Y. vale 0. Claro. Y cuando es 0 esa, ¿qué puedo sacar? Porque recuerden que la ecuación es esta, 10 menos G por T. ¿Qué puedo sacar de acá? ¿En qué momento se va a cumplir eso? El tiempo. Llega a la altura máxima. Y con el tiempo de altura máxima que obtengo, La altura máxima en sí. la altura máxima. Y ya lo tengo. ¿Está bien? ¿Cuál es el otro punto característico de esto? El punto cuando llega al piso. Y esta distancia, que está acá, se suele llamar alcance. ¿Está bien? O le pueden decir, bueno, ¿cuánto tiempo tarda en llegar al piso? ¿O con qué velocidad llega? Eso varía. Pero lo que se repite es que llega al piso. Y cuando llega al piso, ¿qué se cumple? ¿Cuál es la condición? Que iba a ser igual a 0. Claro, ¿No? en este punto, y vale 0. Es lo que yo siempre les digo, una pregunta, una condición. ¿Está bien? Es decir, que cuando yo reemplazo en esta ecuación que tengo acá, y vale 0, obtengo el tiempo que tarda en llegar. Y con el tiempo, ¿qué puedo calcular? La velocidad en I. ¿Está bien? Yo reemplazo en esta ecuación y obtengo la velocidad en I. ¿Y cómo me tiene que dar la velocidad en I? ¿Qué signo?
¿Positivo o negativo? Negativo. Negativo. Si me da positivo, repito, vuelvo para atrás. ¿Sí? Bueno, y ahora ya tengo estas dos cosas, la X y la Y. ¿Qué puedo obtener? La velocidad en ese punto. ¿Está bien? Recuerden que debería ser tangente ¿a quién? A la trayectoria. ¿Sí? ¿Y a qué será igual esta velocidad? Como módulo. Puede ser igual a esto, raíz cuadrada de, en este caso, por ejemplo, 17,2, porque no tengo el valor, al cuadrado, más BI cuadrado. ¿Puede ser? Recuerda que tengo este valor y tengo este valor. Y esto que está acá es un triángulo rectángulo. ¿No puedo aplicar Pitágoras? ¿Sí? Sí, sí. Sí, por supuesto. Entonces ya tengo el módulo. Y puedo calcular el triángulo. Le vamos a llamar alfa. ¿Y cómo puedo calcular alfa? ¿Qué les parece? Tangente de opuesto sobre adyacente. Claro, o sea, tangente de alfa es igual ¿a quién? A la BI sin el módulo, ¿no? A BX. Y de acá calculo alfa. Entonces, supónganse cómo sería una respuesta si le preguntan el vector o algo por el estilo, como quieran llamarle, digamos, pero ustedes pueden tener esto. Estas son las componentes del vector. Una manera es poner módulo de B final igual a, por ejemplo, 20 30 metros por segundo, que sería el resultado de esta cuenta, ¿no? Y alfa es igual a, por ejemplo, 20 grados. Una respuesta. Si yo tengo este valor de BI, que está acá, y BI, por ejemplo, valdría menos 3 metros por segundo, otra manera sería escribirlo de esta manera. B final es igual a 17,2 metros por segundo, al final tienen que poner las unidades, recuerden, en I, menos 3 metros por segundo en J. ¿Sí? Es distinta manera de escribir lo mismo. Bueno, vamos a ver un dibujito un poco mejor hecho. Va, sin menos datos para repasar esto. A partir de una cierta posición, disparo un proyectil con B. Existe un vector aceleración. Entonces, esto va a tener una trayectoria así, por ejemplo. Los puntos clave son, este punto que está acá es de altura máxima. ¿Y qué se cumple? Se cumple que I vale 0. Perdón, BI vale 0. ¿Sí? Este punto que está acá, el alcance, que se llama, y se cumple que I vale 0.
Y tiene que recordar que esto es, según el eje horizontal, es un MRV. Y según el eje vertical, es un MRV. Y tiene que aplicar lo mismo que ya han sabido con algunas de esas características de, digamos, que viene con el tema de la altura máxima y demás cosas. Pero después, la mayoría de los ejercicios de estos son parecidos. Lo único que ustedes tienen que entender bien es eso. ¿Sí? Y como verán, es una aplicación de las cosas que ya hemos visto. Están mirando. Ahí hay otro ejemplo. Que dice así. Tiene el móvil y se lo tira así. Me dan esta altura. Me dan esto. Y esto sería una cosa así, ¿no? Bueno, entonces, ¿qué tengo que decidir? Por ejemplo, yo coloco mi sistema de referencia ahí arriba. Y lo coloco así. Y lo dibujo para que el que corrija entienda las ecuaciones que después voy a escribir. Entonces, ¿y ahora qué hago? Según el eje X, esto es B, por ejemplo, porque no me dan el valor. Me piden que la calcule. X, ¿a qué es igual? A B por T, no me queda otra. ¿Sí? Positivo, porque mi sistema de referencia va hacia la derecha, es positivo. ¿Y la I a qué es igual? Ahora. 1,25 pues, más B por T menos la aceleración de gravedad, menos un medio. ¿Por qué 1,25? Ah, menos un medio por G, por T. ¿Por qué el menos un medio? Ah, no, un medio, pues cambiaste el sistema de referencia. Por eso, tiene que tener cuidado y Ah, repasar claro. ustedes. En su casa, digo, bueno, así lo hice, acá, así lo hicieron. Y si lo pongo así, y me tiene que dar igual, pues si no me da igual, hay algo que se mal. Entonces, la rutina, en todas las cosas para mí hay rutina. En la ingeniería, uno tiene un método y tiene que, de alguna manera, tiene que empezar, porque a ustedes le dicen, bueno, mire, está ese campo y yo tengo que poner algo que gire a tal velocidad. Y dice, bueno, me imagino, hago un dibujito y le digo, bueno, esto tiene que girar, ¿cómo será? Así, bueno, y voy viendo, entonces esto es algo de cinemática lineal con cinemática tangencial y por ahí tiene algo, hay una fuerza que dice que tendré que aplicar Newton. A veces se dan las cosas así, no es tan fácil como que uno ya está todo hecho. Porque si fuera todo hecho sería fácil y se llamaría a otra. Bueno, entonces, en forma genérica, I igual a I0 más B0 IT más un medio de GT cuadrado. Esa es la rutina, lo que yo le quería decir. Y BI es igual a B0I más A por T. Estas son fórmulas generales. ¿Sí? Hay una cosa, cuando a ustedes en un ejercicio le piden escriba la fórmula, no es esta la fórmula. Esta es la fórmula teórica. Tiene que escribir la fórmula adaptada al ejercicio que uno les dio. ¿De acuerdo? Dice, bueno, la rutina decía, identifico el tema. Cinemática. Bueno, y como hay aceleraciones, MRV. Listo, escribo las ecuaciones de MRV.
Y después digo, pero para poder escribir las ecuaciones con los datos que me dan, si tengo alguno, tengo que colocar un sistema de referencia. Y si yo lo coloco así, como está este así, esto indica, me faltó esto, ¿no? X igual a B por T. Entonces, con el sistema de referencia ahora, tengo que I es igual a I0. Habrá I0, digo, bueno, pero recordemos la definición. I0 es la posición del móvil con respecto al sistema de referencia. Y el sistema de referencia está justo donde se empieza el móvil. Quiere decir que I0 no hay. 0. B0i, que era la B0i. B0i es la dirección, la velocidad en la dirección, la velocidad cuando se inicia el movimiento en la dirección según los ejes. ¿Y cuál es acá? Acá no hay. Más 0. Y el término de aceleración, el signo del término de aceleración, depende si me coincide o no con el sistema de referencia. Acá me coincide con el sistema de referencia, así que más un medio de gt cuadrado. Y de la misma manera, BI. Aquí es igual, ya sé que no hay inicial, más que por t. Y x es igual a bt, listo. O sea, hay otra cosa que uno ve con los alumnos o en la vida de trabajo. A veces uno se congela, no sabe qué hacer. Bueno, empezar por la fórmula. Me preguntan, no sé lo que me están preguntando, ni lo entiendo. Escribo la fórmula e identifico el tema. Escribí la fórmula. ¿Y ahora qué hago? Los datos que tengo los tengo todos ahí. Me habla de la velocidad que tenía al salir. Bueno, pero ¿qué conozco yo de acá? Cuando está acá, ¿qué conozco? Conozco la X. ¿Está bien? Que vale 1,5. Y es igual a B por T. ¿De acuerdo? Y conozco la I. ¿Cuánto vale la I cuando llega ahí abajo? 1,25. Y es igual ¿a quién? A un medio de G T cuadrado. ¿De acuerdo? ¿Y qué podré calcular de esta? ¿O no puedo calcular nada? Con I podría calcular t cuadrado. Claro. De acá saco T, digamos así, ¿no? T. Y con T, ¿qué calculo? La velocidad en base a X. La velocidad, claro. Es una rutina, ¿sí? Pongan los datos, hagan el gráfico, coloquen el sistema de referencia, escriban las ecuaciones y vean qué le dan y reemplazan en la ecuación. Y una vez que reemplazan en la o las ecuaciones, las analizan y ven qué pueden calcular. Generalmente, si nosotros hacemos bien las cosas, digamos, una resolución lleva a la otra. ¿De acuerdo? Bueno, entonces, con esto más o menos, como verán, el tema del proyectil era una aplicación. Ahí yo le puse en el apuntecito, hay un simulador, una simulación de un proyectil. Es interesante verla. Van a ver que le dan unos cuantos datos más que nosotros yo no le puedo dar, pero lo que tiene que hacer es, por ejemplo, tiene que hacer los cálculos, ustedes, a ver cómo hizo el tipo para que me diera esos vectores. ¿Por qué van así? Hay unos vectores posición, por ejemplo. Ustedes deberían hacer unos cálculos para ver, así estaba bien, el tipo lo hizo así, el programador consideró esto. Esa es la idea de las simulaciones, ¿sí? Ustedes vean cómo lo hizo, no cómo lo programó. Sino, si yo quiero calcular el vector posición, como lo hizo en esa simulación, ¿podría hacerlo? Bueno,
Pónganlo así, porque tienen todos los datos que necesitan. ¿Sí? Es otra manera de hacer un ejercicio. Bueno, lo que vamos a ver ahora es el movimiento, otro movimiento en 2 dimensiones, que es el movimiento circular. ¿Sí? Entonces, todo empieza con una aplicación de la matemática. Tienen un cuerpo que se mueve en un círculo. Arranca de acá, por ejemplo, y llegó hasta acá. Entonces recorrió un arco, que sería este. ¿Sí? A ese se lo llama en forma normal delta S, y tiene ahí una distancia que es el radio de la circunferencia. Y hay una formulita que me dice que eso ya deberían habérselo explicado en matemáticas, si no tómenlo así, que el delta S igual a R por tita. ¿Y cuál es tita? Es esto. Una pregunta. Si ustedes hacen lo que se llama un análisis dimensional, o sea, de las unidades, ¿eso está bien? ¿Le erré yo o le erró el tipo del libro? ¿Qué les parece? O sea, lo que les estoy diciendo es que uno tiene que hacer un análisis de las unidades. ¿Sí? ¿Qué unidad tiene delta S, por ejemplo, en el Simelan? Es una longitud. Todas las longitudes se calculan en metros. O sea que esto es metro. ¿Y a qué unidad tiene R? Metros también, es una distancia. Metros también. Pero ¿Y tita el ángulo? tendría que ser en grados o en radianes, no sé. O sea, Si fueran grados, ¿qué me da? Metro por grado. No puede ser. O sea, la unidad de tita en un ángulo pueden ser, por ejemplo, 20 grados o 20 radianes. Que entre comillas, porque no es así, no tienes unidad. ¿Sí? Por supuesto que tiene que estar dado en este sistema, para que metro sea igual a metro. ¿Sí? Entonces, estos están radianes. Y tiene que recordar que 2pi radian es igual a 360 grados, sexagesimal. Toda una vuelta. ¿Sí? Eso lo tienen que recordar, porque si no, no van a hacer muchos de los ejercicios. Entonces, el ejemplo dice, si tiene un círculo de radio 2 metros, obtener la longitud del arco comprendido en el primer cuadrante. ¿Qué significa el primer cuadrante? Se hace un dibujito, coloco el sistema, y el arco del primer cuadrante es este, ¿o no? ¿Sí? Sí, sí, sí. Y bueno, la longitud, que sería el delta S, dice el radio. ¿Cuánto vale el radio? 2 metros. 2 metros, dice acá. ¿Sí? ¿Y cuánto vale el ángulo? medio pi por el primer cuadrante. Este sería así. Claro, sería pi sobre 2, digamos, sí. Y listo, calculan el arco S. Ese aplicando esa fórmula. ¿Mm? Y ahora hay otra pregunta. Vamos a tratar de hacerlo un poco más prolijo esto, porque si no, no se entiende nada. Acá otra pregunta es, si la longitud del arco que recorre en un tiempo fuera 141,36, o sea, S, vamos a ponerle S, es 141,36.
metro. Dice, ¿cuántas vueltas dio? No es metro, es centímetro, perdón. Acá se me corrió. Centímetro. ¿A qué tengo que pasarlo? A metro. A metro. Y sería esto fácil, 1,41 metros. ¿Está bien? ¿Y qué tendría que hacer? ¿Qué tendría que usar? S, ¿a qué es igual? Al radio Al por radio por tita. ángulo. R por tita. R me lo dan. Es 15 centímetros, o sea que me queda un 41 metros. ¿A qué es igual? A A 15 centímetros. 0,15 para estar todo en 0,15, metro. claro, metro. Por tita. ¿Y de acá qué saco? Tita. ¿Está bien? ¿Cuánto da el tita ese? Háganlo. 9,4. 9,4 ¿qué? Radianes. Radianes. Y ahora, 2pi radianes. ¿Es una vuelta? Sí. Bueno, 9,4 radianes, X, que es 9,4 sobre 2pi vueltas. En la mayoría de los ejercicios que se hacen con esto, siempre en algún momento aparece cuántas vueltas dio. Bueno, si ustedes pueden calcular la longitud esa, o el ángulo, es lo mismo, ya tienen una idea cómo calcular la cantidad de vueltas que dio. ¿De acuerdo? Bueno, otra definición. La velocidad angular. Omega. Por definición, omega es igual a la variación del ángulo con respecto al tiempo. Profe, ¿qué significaba ese? Ese, el arco o el delta S, es lo mismo, pero yo para andar repitiendo, esto era S o hasta ahora delta S. Es una longitud, la longitud del arco. ¿Sí? Esto era R y esto era θ. ¿Está bien? Cualquiera se lo Buenísimo. pongo acá, es lo mismo, delta S. ¿Está bien? Y después vamos a ver en un ratito que esto se puede tomar como X. ¿Por qué? Porque todas las ecuaciones que hemos visto de cinemática lineal se aplican acá para calcular algo que tenga que ver con el radio, con el arco. ¿Sí? O sea, acá se mezclan la cinemática lineal con la cinemática rotacional. Bueno, lo vamos muy despacio. Entonces, omega se define como la variación del ángulo con respecto al tiempo. O sea que delta tita, si lo pongo de ahí, ¿a qué será igual? Omega por delta t, ¿o no? ¿Está bien? Sí, sí. Bueno, y en cinemática lineal, x no es igual Sí, tiene la a b misma por t. fórmula que un MRU. Claro, exactamente. ¿Sí? Así que acostúmbrense a eso porque acá se va a mezclar. Bueno, acá hay un ejemplo que dice omega es igual a pi. A veces uno pone así, 1 sobre segundo, pero en realidad, para ponerlo bien, es pi radian por segundo. Esto implica que en un segundo recorrió pi radian, o sea,
180 grados, giró. ¿De acuerdo? Así se lee eso, como ese 20 metros por segundo. Y bueno, en un segundo recorrió 20 metros, el mismo concepto. Acá hay un ejemplo que dice, ¿cuál es la velocidad angular de la aguja que marca las horas en un reloj analógico? Porque ya casi no hay, ¿no? O sea, los que tienen minutero, hora y la aguja grande y la aguja chica, digamos así. Bueno, dice, ¿cuál es la velocidad angular de la aguja que marca las horas en un reloj analógico? Lo que uno tiene que tener ahí un claro es que cuando da una vuelta completa, ¿sí? Sale del reloj de acá arriba y hace todo esto así y llega de vuelta. El ángulo que recorrió, ¿cuál es? 2 radianes. Sí, O sea, o 2 sea, pi. 2pi, 2pi. Y el tiempo, eso es lo que uno realmente no se acuerda, porque ya es poco usado, que el tiempo que tarda, delta t, son 12 horas la agujita. Quiere decir, ¿cuál será su velocidad angular? Bueno, 2pi sobre 12. ¿Y qué hay de raro acá? ¿O qué falta? ¿O qué tengo que hacer? Como quieren llamarlo. Eso se puede usar así como está. ¿Qué les parece? Habría, o sea, generalmente las velocidades no están en segundos. O sea, en determinada distancia por segundo en este caso. Sí, o sea que lo que está raro es esto, ¿no? Porque Sí, sí, 2pi habría. está bien, 2pi radian. Entonces, lo que me faltó acá es hacer esto. 12 horas. ¿Cuántos segundos son? Háganlo. Sería 12 por 3600. No me acuerdo. Lo que me acuerdo es esto. 1 hora, 3600 segundos. ¿Está bien? Y sí, es así. Mi consejo es que practiquen esto, porque después, por ejemplo, en fluidos, hay muchas cantidades, todas con distintas unidades. ¿Sí? Y a veces se le complica. Ahora, si les da y lo entienden, no hay ningún problema. Lo único que le va a pedir es 12 por 3600. ¿Cómo llegan ahí? ¿Está bien? Entonces, y recuerden que esta cuentita tiene que estar en una palabra en radianes por segundo. ¿Cómo llegan a eso? Se supone que ustedes pueden saber. ¿Está bien? ¿Sí? Entonces, esa es la velocidad angular. Y bueno, la otra pregunta sería, ¿cuál es la velocidad angular del minutero? Lo, lo importante son las preguntas que ustedes se hacen. ¿Qué les faltaría como dato para poder calcular eso? Porque un dato ya lo tienen. Que θ vale Que 2pi. tarda 60 minutos en dar una Claro, vuelta. ese es el tiempo que ustedes tienen que, si no lo saben, tienen que averiguar. ¿Sí? Tarda 60 segundos, sí. ¿Está bien? Perdón, 1 hora. ¿Está bien? Fíjate, 1 hora. ¿Y 1 hora equivale a cuánto? No tengo ni idea, pero sé que 1 hora, 3600 segundos. Y listo. ¿Sí? Bueno, entonces esto era para que vean, en algunas cosas dónde se puede calcular esto, o una cosa básica para que ustedes empiecen a eh, calcular la parte, digamos, en la práctica. Después lo van a ver con más tranquilidad. Bueno, vamos a otra definición más. A ver.
Sí. Porque a partir de ahora vamos a dar algunas definiciones sin demostración, ¿sí? Son fórmulas que ustedes se tienen que acordar. Una es la aceleración angular, alfa, que es el delta de velocidad, delta omega a delta t. ¿Cuál era la aceleración antes? Delta v a delta t. ¿Está bien? Es igual. La diferencia es que acá tenemos dos aceleraciones en el movimiento circular. Pero por ahora alfa es esto. Delta omega a delta t, como ayuda a memoria, es lo mismo que delta v a delta t. ¿Cuál será la unidad de alfa? ¿Qué le parece? Radianes por segundo cuadrado, igual que la aceleración que era metro Claro, por y segundo cuadrado. eso, claro, ¿de dónde sale? De 1 sobre segundo por segundo. ¿Ya ven? El delta omega es 1 sobre segundo, radian, sí, por segundo. Bueno, y hay una relación de velocidad tangencial con esto. O sea, un móvil se mueve en movimiento circular. Acá tiene una velocidad v1, acá tiene una velocidad v2. ¿Puede ser igual o no? Eso varía. El tipo de movimiento. Pero hay una velocidad tangencial. ¿Sí? Cualquiera que digamos, ha tenido una piedra y la hace girar en una circunferencia vertical, si la piedra se corta, la piedra sale, perdón, si la soga se corta, la velocidad sale tangencial a la trayectoria. Uno lo ve, alguna vez hizo una cosa como esa. Entonces tiene que haber una relación entre la velocidad angular con la cual circula y la velocidad tangencial. Y para eso, ahí está, digamos, omega es delta tita a delta t. Y a su vez, sabíamos que delta S es igual a ¿qué? A delta tita por R. ¿Sí? Y reemplazando esto acá, me queda que omega, ¿a qué es igual? Perdón, no por R, dividido R. No, está bien, está bien. Bueno, me queda delta S dividido R por 1 sobre delta T. O sea que B sobre T. Quiere decir que la relación que yo estoy buscando es que omega por R igual a B. Esa es la relación que se cumple en el movimiento circular. Se cumple tanto como el movimiento circular sea uniforme o no, o sea que tenga aceleración o tenga una aceleración constante. Esa fórmula se cumple siempre. Ahora, si fuera que alfa igual a 0, ¿qué implica? Que la velocidad angular no cambia. Si la velocidad angular no cambia, la velocidad tangencial es siempre la misma. Y si si hay alfa, quiere decir que omega varía. Y si omega varía, varía la velocidad en cada punto. ¿Sí? Bueno, y yo lo que le decía, esto tómenlo como definición, porque en cada libro lo dan distinto. Si el módulo de un móvil que se mueve, acá tiene 12 metros por segundo. Y acá tiene 12 metros por segundo. Tiene la misma rapidez, ¿sí? 12. Pero tiene distinta velocidad. ¿Está bien eso? ¿Se entiende por qué? ¿O no? La velocidad en este punto, el punto ¿a qué es igual? Como vector. 0 en X y 12 en Y. Tener un I más 12.
en J. Sí, sí, el I y el J indican el X y, ¿no? Y la B en B, Menos 12 en X menos y 12 0 en Y. en I más 0 en J. Claro, tiene el mismo módulo, 12, pero tiene distinta velocidad. ¿De acuerdo? Entonces, cuando tiene el mismo módulo, se trata de un movimiento circular uniforme, perdón, y tiene una aceleración, y la aceleración va hacia el centro. Se llama centrípeta. Y es igual a b cuadrado sobre r. Pero recuerda que es un vector también, ¿sí? Nosotros lo vamos a usar de forma general como módulo, pero eso existe. Y hay distintas maneras de demostrarlo. Algunas matemáticas, la que está ahí en el apunte es con el teorema del coseno y demás. Pero básicamente lo que nosotros vamos a usar es la formulita S y saber cómo usarla, ¿sí? Y existe una aceleración tangencial que no se da acá, porque la aceleración tangencial es cuando ustedes tienen, Tendría que ser parecido más a un óvalo para que vaya variando la aceleración tangencial. y ahí se complica, sí, puede ser una elipse, una hélice, ¿sí? Nosotros ese tipo de movimiento no lo vemos, ¿de acuerdo? ¿Sí? Porque después aparece que hay aparece no, sí, aparece una composición de dos aceleraciones, que es lo que vamos a ver ahora, ¿sí? Bueno, entonces, ¿dónde estaba? Ah, hay ustedes tienen acá una velocidad, una B1, módulo B1, y tienen un módulo B2, que son distintos. Entonces aparece una aceleración, un movimiento, digámoslo así, que tiene en cuenta la variación de este, e indica que hay una aceleración tangencial. Profe, ¿me Y la escucha? aceleración, sí, Ah, no, porque hace poco no me andaba el micrófono, por eso digo. Entiendo por qué no me andaba el micrófono. ahora sí lo escucho. ¿Está bien? Listo, Bueno, gracias. existe ¿no? una aceleración tangencial cuya fórmula es alfa por r. ¿Sí? Se debe a la variación de los módulos de la velocidad. Y con eso, después vamos a ver, con esas dos ecuaciones, una aceleración centrípeta, que es esta, y una aceleración tangencial, que es alfa por r, vamos a estudiar dos movimientos, que es movimiento circular uniforme y movimiento circular uniformemente variado. Por hoy vamos a parar acá. La semana que viene yo voy a retomar este tema de Profe, circular. Sí. perdone, ¿cuáles son las últimas dos que explicó? No, que no me acuerdo el nombre. Ah, una es aceleración centrípeta, que va hacia el centro. Velocidad al cuadrado sobre R. Sí, ahí está. Está en la pantalla. Sí, AC lo vi, igual a sí. central es B cuadrado sobre R. Y hay una aceleración tangencial que es alfa por R. Es la aceleración angular por el radio. ¿Sí? Bueno, con esto, Buenísimo. después vamos a volverlo a ver, pero como debido al tiempo que tenemos, yo prefiero que se entienda más el uso de la fórmula y no cómo se obtiene esa fórmula. Esa fórmula está en los libros, ¿sí? Pero a veces complica darse cuenta que en este sistema ustedes pueden calcular la parte del arco, todo lo que tiene que ver con el arco, sea longitud, variación de velocidad o de aceleración, usando los conceptos de cinemática lineal. Y después también pueden calcular con los conceptos de rotación, de velocidad angular y aceleración angular, todo lo que tenga que ver con el ángulo y la cantidad de vueltas que da
ese tipo de cosas. Pero antes necesitaba dar esto, ¿sí? Para empezar a hablar del tema. ¿De acuerdo? Entonces, la clase que viene vamos a retomar más o menos esto y, en lo posible, avanzar un poco con dinámica, porque yo ya se lo dije, lamentablemente no tenemos mucho tiempo y hay dos cosas. La UNOVA nos pide un plazo que más o menos ya estamos en dar las clases y tampoco sirve mucho dar un montón de cosas que después un alumno sale perdido y muchas de estas cosas se ven, se entienden cuando uno hace un ejemplo. Para eso están digamos, las carreras técnicas, que lo bueno de las carreras técnicas, la ingeniería y demás, es que uno puede ver lo que calcula. ¿Sí? No es un teórico que hace cuentas, sino que alguien que hace un cálculo y después dice, bueno, funciona o no. ¿Sí? Yo hago un diseño de un avión y le erré en el ala y se cayó, por supuesto no es así, pero por ejemplo primero se calcula en un tool del viento y uno ve la variación de la velocidad, de la presión y demás, le erré, modificamos esto. Y en todos lados igual. Es parte de un cálculo teórico que la fórmula está en el libro, pero la idea es que uno pueda entender el uso de la fórmula. ¿Sí? Bueno, de acá les repito una cosa que, por la duda que haya entrado gente después. Estamos haciendo una base de datos para ver a la gente que no puede venir a las clases presenciales de la práctica. Tienen que mandarme un correo con nombre, apellido, la comisión a la cual no puede ir y la justificación por la cual no puede ir. ¿Está bien? No es justificación que se le superpone con otra materia. Porque uno lo que pide en esos casos es un cambio de comisión. Hay que referirse a alumno. El alumno son los que, con pedido de un profesor, lo cambian. ¿Sí? Una justificación es que, no sé, alguna que me han llegado, una persona que está embarazada, vive muy lejos, ese tipo de cosas, justificable. Entonces, cuando tengamos una base de datos de eso, vamos a implementar una teoría, una práctica aparte, y va a ser virtual. Porque la idea es que esa gente no puede ir a la clase presencial. ¿Está bien? ¿Alguna duda más o menos de lo que dije? ¿No? Bueno, entonces los No, veo profe, no. la semana que viene. La semana que viene seguiríamos con esto o ya arrancaríamos con dinámica. No, por eso le digo, como esto lo tuve que dar más o menos rápido, vamos a volver a esto y a su vez me quedan dos cosas que son aplicación de lo que le dije, momento circular uniforme y momento circular uniformemente variado. Que en realidad el concepto es igual que lo de cinemática. ¿Sí? Ah, buenísimo. Pero en esta materia específica hay que tratar de dar lo más que podamos dentro de los límites circular porque tiene muchas aplicaciones este tema. ¿De acuerdo? Profe, una Buenísimo. consulta. ¿Hasta dónde hacemos de la práctica, más o menos? Y la práctica deberían tratar de hacerla hasta circular, inclusive porque la fórmula que van ahí es básica. Pero igual se lo van a explicar en la práctica. Ok. ¿Está bien? O Bien, sea, gracias, profe. seguro es cinemática completa, por eso ya la di. Me quedaron algunas pequeñas cosas de circular, pero son fórmulas nada más. ¿Sí? O sea, tiene que pensar que el Silvina o Pesci tiene que dejarlo en tiempo. No, tampoco creo que le puedan dar toda la práctica entera en una clase. ¿Sí? Así que seguro que le va a quedar algo de circular o algo de proyectil para la otra. Están las clases, no sé si han visto la parte de la planificación que está en internet. No la vieron. Bueno, fíjense que ahí, en forma normal, cada tema son dos clases teóricas y dos clases prácticas. ¿De acuerdo? Eso para llegar
más o menos bien al tema de los parciales. No se puede dar una clase práctica, por ejemplo, en una sola clase. ¿Sí? Se empieza con movimiento rectilíneo uniforme, un poco de movimiento rectilíneo uniformemente variado, y después se llega a caída, proyectil y circular. Genial, ¿Listo? profe, se quedó clarísimo. Si ustedes lo quieren hacer en su casa, al pelo, mejor, porque aparte van con las dudas, se la preguntan a tanto Silvina como Pesi, o a mí cuando vengan. Pero vamos a tratar de separar los temas porque, digamos, tenemos tiempo justo. Pero si ustedes, repito, si ustedes hacen algunos antes de la práctica, a la práctica pueden ir con la idea de preguntarle lo que no les dieron o no lo saben. ¿Está bien? ¿Sí? Eso Genial, sería genial. lo más práctico para ustedes. Pero Silvina, encantado, porque el viernes va a empezar, si nadie pregunta nada, desde cero. Bueno, listo. Entonces, los veo. Chao, hasta luego. Hasta luego. Hasta luego. No,